En este domingo la Iglesia nos plantea unos textos que nos confrontan con la radicalidad de la decisión del seguimiento de Jesús. Pero al mismo tiempo que nos enfrenta con esa radicalidad, nos ofrece la alternativa para que eso sea posible, vivir el seguimiento de Jesús. Y esa alternativa pasa por la sabiduría de la palabra de Dios, transformadora de nuestra vida y de nuestra historia. Escuchemos, pues, con mucha atención. Domingo 28 del tiempo ordinario, 9 de octubre. 9 de octubre. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. Sácianos, Señor, de tu misericordia, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaban y comentaban entonces: «¿Quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa,
o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Una vez más, el libro de la sabiduría abre las lecturas de este domingo. Y este texto es un texto en el que se ensalza sobremanera la sabiduría. Pero detrás de la sabiduría, como veremos luego en la segunda lectura, se esconde algo más. El sabio, evidentemente, prefiere la sabiduría a cetros, tronos, riquezas, salud, belleza, a la luz, a cualquier cosa. Porque se da cuenta que al final esa sabiduría es la que le va a traer todos los bienes juntos, porque en sus manos llegarán riquezas incontables. ¿Y qué es esa sabiduría? Lo veremos inmediatamente. En la segunda lectura, justamente de la carta a los Hebreos, esta carta tan importante desde el punto de vista teológico. En este texto se ensalza fundamentalmente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se ensalza como algo que llega a la profundidad del ser humano y que es viva y eficaz. Y llegando a esa profundidad es como una espada de doble filo. Dice el texto, que divide alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. En una palabra, nada se le oculta y todo está patente y descubierto a los ojos de esa palabra de Dios. Pues esa es la sabiduría. En la primera lectura esa sabiduría se prefiere a cualquier cosa. Y aquí esa sabiduría equivale a la palabra de Dios, que nos abre en canal y nos hace ver la profundidad de lo que somos realmente ante Dios. Muchas veces podemos caer en la tentación del autoengaño. Sin embargo, la palabra de Dios nos enfrenta con nosotros mismos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuáles son los valores que dirigen nuestra vida? ¿Qué valores realmente tienen peso específico? Y todo esto nos abre la puerta al Evangelio, justamente un Evangelio lleno de afecto, emotividad, lleno de un diálogo en el que se está jugando la verdad y la autenticidad de la vida de alguien que se acerca a Jesús, como nosotros. Y se acerca a Jesús con unos gestos muy llamativos. Corriendo, se arrodilló y le preguntó. Corriendo, se arrodilló. Es una manera de reconocer en Jesús algo distinto. Y lo cita con el nombre de Rabí, maestro. Pero no solo maestro, sino maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la eterna pregunta, valga la redundancia. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le responde en primer lugar, sino que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Cuando el único bueno es Dios. Está un poco poniéndole en crisis como buen judío que va a demostrar que es. Ese adjetivo, ese apelativo, solo es de Dios. Y ya empieza la respuesta, el cumplimiento de los mandamientos. Y el joven le replica, sí, pero eso yo lo he cumplido desde mi juventud, es decir, desde siempre, como joven. Y entonces ya Jesús da un paso más. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. En el fondo no le está diciendo únicamente que vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sino le está diciendo, no tienes el tesoro en el cielo, lo tienes en otra parte. Y por lo tanto, hasta que no te desprendas de ese lugar o de esas cosas que son tu tesoro no estará en el cielo. Y mientras tu tesoro
no esté en el cielo, no podrás seguirme libremente. Y la parte afectiva es muy clara. Jesús, mirándolo, lo amó. Y luego el joven, a estas palabras, frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Y Jesús aprovecha la ocasión para dar una lección a sus discípulos. Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Es la gran tentación, porque se convierte en nuestro tesoro, se convierte en el valor número uno, se convierte en algo que contamina toda nuestra vida cristiana. Los discípulos se sorprendieron de estas palabras, pero Jesús repica: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y continúa la emotividad. Se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Lo que es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Es decir, que toda esta acción y esta dinámica que hemos visto en el Evangelio no es una cuestión de voluntarismo. Es una cuestión de la transformación por parte del Espíritu Santo de nuestros valores, de nuestro corazón, que en vez de dirigirse hacia las riquezas, se dirige a Dios como el tesoro que está en el cielo. Inmediatamente Pedro toma la palabra en nombre de los discípulos y le dice: bueno, ¿y qué nos tocará a nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y Jesús les dice que no os quepa la menor duda, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, en la tierra, 100 veces más. Toda la retahíla, casa, hermano, etc. Y en la edad futura, vida eterna. Pues este es el gran reto. El gran reto es situar las riquezas que son un impedimento para el seguimiento de Jesús en su justo lugar. Y para eso es necesaria esa sabiduría de la que nos ha hablado la primera lectura, y confrontarnos diariamente a la palabra de Dios que como espada de doble filo, como nos decía la carta a los Hebreos, poco a poco va transformando nuestro corazón. No desesperemos, pongámonos a tiro de la palabra de Dios y veremos el resultado. Vamos a ver con estas lecturas que nos llevamos a nosotros para que nos sirva de enseñanza. El texto del libro de la sabiduría es un elogio a la prudencia y a la sabiduría. La sabiduría y el discernimiento son para el cristiano todo lo que necesitamos. El Salmo lo confirma. La carta a los Hebreos describe cómo actúa, penetra y juzga la palabra de Dios. Nos descubre, nada se oculta a ella. El Evangelio nos pone el ejemplo del joven rico. Él ha cumplido desde niño toda la ley. Jesús se complace y le invita a la perfección, a dejarlo todo, a vender sus bienes y seguirle. El joven se entristece y se echa atrás. La riqueza lo ata. Jesús exclama: qué difícil para los ricos es entrar en el reino de Dios. Los discípulos le preguntan: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les dice: Dios lo puede todo. Pedro defiende al grupo y le dice: mira, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Os digo que no hay nadie que haya dejado por mí y por el Evangelio casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, que no lo reciba ahora 100 veces más en este tiempo con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Esta escena podríamos estar viviéndola nosotros hoy. Jesús sigue invitándonos a seguirle. ¿Qué le responderíamos? ¿Qué le respondemos?